¿Por qué no me acompañas a orar? Sí, si estás ahí en línea, cierra tus ojos, acompáñame a orar y a poner esto delante del Señor. Jesús, gracias por la oportunidad, primero que nos das de estar aquí, de escuchar tu palabra, Señor, de reunirnos. Te pido que el día de hoy tú hables, te pido que tú reveles tu palabra el día de hoy, que no sean mis ideas, que no sea yo hablando, Padre, y que tú puedas revelar propósito y amado en cada persona, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. El día de hoy vamos a estar estudiando la historia de Sansón y un poquito de trasfondo. Sansón se encuentra en el libro de Jueces. Jueces está en la historia entre Josué y Moisés y Saúl y David. En ese periodo de tiempo, 350 años es el tiempo en que está el libro de Jueces transcurriendo. Y está interesante porque el libro de Jueces tiene historias raras, tiene historias que tú dices no deberían estar en la Biblia, pero al mismo tiempo son historias de gente común y corriente usadas por Dios para un propósito. Y aún en medio de todo esto, el propósito de Jueces es mostrar a Jesús. El propósito de toda la Biblia es poder mostrar a Jesús. ¿Por qué? Porque a través de Jesús tú puedes conocer a Dios. Entonces tú vas a encontrar en toda la Biblia que el punto central de toda la Biblia es Jesús. No es cómo le hago yo para ganar más dinero, no es como para sentirme mejor, no es qué hago en este caso, aunque tiene algo de eso. El propósito central de toda la Escritura es poder ver a Cristo Jesús y poder verlo y poder conocer a Dios a través de la Escritura. El libro de Jueces comienza con la muerte de Josué, y la Biblia habla acerca de generaciones. Dice que una generación estuvo en la tierra prometida. Después de la tierra prometida nace esta generación y la describe así en el libro de Jueces. Dice que esta generación no conocía a Dios ni conocía sus obras. Era una generación que estaba sin Dios. Es importante conocer esto para ver la historia de Sansón y para poder estudiar un poquito de Jueces, porque yo sé que a lo mejor lo sabes, pero una vida sin Dios es un caos. Una vida sin Dios es un caos. Un matrimonio sin Dios es un caos. Una ciudad sin Dios es un caos. Y así empieza esta historia en Jueces. Ahora, Dios levanta jueces, los va poniendo en el tiempo de Israel, pero hay un ciclo que lo llaman como el ciclo del arrepentimiento, en donde está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se va a adorar otros dioses. Después los enemigos gobiernan a Israel se arrepiente, pide perdón, clama a Dios, y Dios levanta un libertador. El libertador libera al pueblo y después hay un momento de paz y llega otra vez. Él dice que el pueblo se vuelve a ir otra vez tras sus dioses, y este ciclo se repite constantemente en el libro de Jueces. Y cuando lo estaba estudiando un poquito este ciclo, dije: hay tanto que se parece a nuestras vidas este ciclo, donde estamos en un momento donde no queremos nada con Dios. Yo puedo solo, de repente se te viene el mundo encima. Señor, ayúdame. El Señor te da la salida y de repente hay paz, y volvemos otra vez a caer donde mismo, en el mismo pecado, en el mismo lugar. Y pareciera que este ciclo también se repite con nosotros, y vamos a estudiar un poquito más adelante, pero quiero irme al capítulo 13 en donde empieza Sansón. Sansón significa el que sirve a Elohim o el que sirve a Jehová. Ese era el significado del nombre de Sansón. Y desde el capítulo 13 podemos ver el milagro que sucede en la vida del Sansón. Sansón es un milagro. Dice 13:1: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en las manos de los filisteos por 40 años, y en eso nace Sansón. Había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Nunca había tenido hijos. Desde este momento vemos que Sansón era un milagro. Así como Sansón, y me encanta porque hay mucho que estudiar de la vida de Sansón. La Biblia está entrelazada, porque así como Sansón, que más adelante vamos a ver todo el propósito que tenía, y así como él nació de una mujer estéril, hay varios personajes en la Biblia que nacen de la misma manera, como Abraham, Isaac, José,
Juan el Bautista, Samuel, todos estos personajes con un propósito enorme nacen de la misma manera que nació Sansón, de una mujer estéril, en donde Dios toca a esta mujer y ellas pueden tener a este personaje, a este bebé. Pero es un milagro la vida de Sansón desde este primero, porque había un propósito en la vida de Sansón. Se le aparece un ángel a Manoa. Dice, se le aparece el ángel y dijo: he aquí, tú eres estéril, nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Dice, ahora pues no bebas. Le empieza a dar una serie de indicaciones. Le dice, he aquí, no bebas vino, ni sidra, ni cosa inmunda. Dice, he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Sansón era un nazareo. Ahora, un nazareo tú lo puedes estudiar un poquito en Número 6, en donde Dios describe lo que era un nazareo. Y había como dos tipos: uno donde podías hacer un voto de nazareo, o segundo donde nacías siendo un nazareo. ¿Y qué significaba esto? Significaba que Dios escogía a esta persona para sus propósitos. Pero había tres cosas que las vamos a estudiar más adelante que no podían hacer los nazareos. Y uno era tocar a una persona muerta, dos, tomar vino, y tercero, raparse su cabeza. Solamente esas tres cosas no podían hacer los nazareos. ¿Por qué? Porque eran personas apartadas para el Señor. Eran personas que Dios había apartado para un propósito muy en específico que Dios quería hacer con esas personas. Ahora, cuando escuchas esta cuestión de apartado, llamado, ¿cómo se parece esto a Efesios 1? ¿Cómo se parece a lo que Jesús hizo por nosotros? Dice, incluso Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Antes de haber hecho el mundo, Dios te amó. Dice, y te eligió en Cristo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Exactamente de la misma manera que Dios escoge a Sansón y lo aparta para sus propósitos, de la misma manera Dios lo hace contigo y conmigo. Dice que antes de la fundación del mundo Él nos escogió, Él te escogió a ti para que seas santo, y santo significa apartado. De la misma manera tú y yo hemos sido apartados por Dios para sus propósitos. Yo sé que cuando escuchas propósito, llamado, yo sé que lo relacionas con el pastor es el que tiene el llamado, la pastora, ellos son los llamados de Dios, pero no. O sea, el propósito, llamado de Dios es para ti. Sí, para ti que a lo mejor es la primera vez que vienes, a lo mejor tienes tiempo viniendo a la iglesia, está relacionado con estas palabras, pero propósito y llamado están en ti, porque el propósito es de parte de Dios para ti. Ahora, tú y yo no podemos escoger el propósito de Dios. No solamente lo aceptamos o lo rechazamos, pero no podemos cambiar, no podemos decidir qué propósito Dios tiene con nosotros. Me puse a sembrar un árbol de naranjas. Todavía no crece, ahí va poco a poco, pero cuando ese árbol crezca, no se va a poner a decir, ok, yo voy a dar manzanas porque yo quiero, ¿verdad que no? No, porque tiene un propósito, tiene el propósito de dar naranjas, no va a dar manzanas. De la misma manera, Dios ha puesto un propósito en nosotros, y nosotros no podemos cambiar el propósito o el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, yo sé que dices tú, propósito, llamado, no está tan claro, lo voy descubriendo. Tú y yo somos colaboradores con Dios. Tú y yo somos colaboradores. Dios nos utiliza a ti y a mí. Y yo sé que dices, es la primera vez que vengo, no me siento tan cristiano. No te preocupes, yo tampoco. Me siento tan pecador, no me he bautizado. Yo tampoco. Bueno, yo sí me bauticé, pero te invito a bautizarte el próximo domingo. Pero yo sé que hay esta mentalidad donde no, es que el propósito es para los muy cristianos. No, o sea, tu vida tiene un propósito. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido como alguien apartado, como alguien santo para los propósitos de Él. Ahora, ¿Dios pudiera hacer todas las cosas Él solo? Sí. O sea, ¿Dios pudiera poner una silla a predicar? Sí. O sea, habló a través de un burro. ¿Dios pudiera hacer las cosas solo? Sí. Pero Dios lo ha hecho de esta manera y nos hace sus colaboradores junto con Él.
O sea, Dios nos incluye en sus planes que Él tiene para el mundo. O sea, Dios incluyó a Sansón en los planes que Él tenía para derrotar a los filisteos. De la misma manera, Dios te ha incluido a ti en sus planes. Y bueno, ¿y cuál es? Bueno, nos toca descubrirlo, pero Dios te ha incluido a ti en sus planes de poder hacer avanzar su reino. Y si pudiera yo definir el propósito de tu vida, lo describiría en dos. Uno, es que tú puedas conocer a Dios. Es que tú puedas conocer a Dios. Es que tú puedas caminar con Dios, el primero. Y el segundo es que a través de tu vida gente pueda conocer del amor de Dios. Que a través del lugar en donde estás, que a través de tu vida tú puedas conocer, que otras personas puedan conocer el amor de Dios. Me encanta esta frase que usó el pastor hace 2 semanas, que dice, se los anticipo, parece herejía, pero no es, en donde pareciera que Dios dejó inconclusa la creación para llamarnos a nosotros a colaborar junto con Él y a trabajar junto con Él. Y se me vino esta imagen, yo sé que a lo mejor no es bíblica, pero simplemente te la quiero compartir, en donde Dios a través de Jesús recupera el huerto del Edén y nos lo entrega a nosotros y nos da todas las herramientas para que nosotros colaboremos y para que nosotros cultivemos y para que nosotros trabajemos en ese huerto. Ahora se me vino esta pregunta: ¿qué huerto es el que tienes en tus manos? ¿Qué huerto es el que Dios ha entregado a ti en tus manos? A lo mejor el huerto es tu familia que necesita a Cristo. A lo mejor el huerto que Dios te ha entregado es tu trabajo y Dios te está llamando a cambiar el liderazgo del lugar en donde estás. A lo mejor es en lo que estás haciendo actualmente. Dios ha puesto ese huerto delante de ti para que tú lo trabajes. Y déjame te digo una cosa: Dios te ha dado todas las herramientas para que tú puedas hacer florecer ese huerto. Cada una de las herramientas Dios te ha dado para que tú hagas florecer el huerto a través de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ahora ya tienes un propósito. Por si decías, ¿cuál era? Ya tienes un propósito. Dios te ha entregado un lugar, Dios te ha entregado personas para que a través de ti puedan conocer el amor de Dios. Vemos la historia de Sansón y lo vamos a estudiar un poquito más adelante, en donde Sansón ignora su llamado. Sansón ignora su propósito. No ignores tu propósito. No ignores tu llamado. Tu llamado, tu propósito no está en 10 años, no está en 5 años. Ya estás en el propósito de Dios. Ya estás en el llamado de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en tu vida hay propósito. En tu vida Dios ha puesto un llamado para hacer avanzar el reino de los cielos. No te tardes en descubrir qué es lo que quiere hacer Dios en tu familia, en tu colonia, en tu casa, en el lugar en donde Dios te has puesto. No te tardes, no lo ignores. Dile: Señor, ¿qué quieres hacer a través de mí en este lugar? Porque Dios nos usa a nosotros para ser colaboradores junto con Él, para hacer avanzar su reino. Y de esta manera empieza la historia de Sansón. De una manera en donde él es apartado para Dios, escogido para sus propósitos. Y en el capítulo 14, después de que nace, dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos. Y dice que Sansón descendió a una ciudad llamada Timnat y vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Se lo dijo a sus papás. Sus papás fueron junto con él a esa ciudad. De repente iba Sansón caminando solo y lo ataca un león. Y nada más para que dimensiones la capacidad que Sansón tenía, la capacidad que Dios le había dado a Sansón. Sansón destroza un león como si fuera un cabrito. ¿Has visto a alguien hacer eso? La verdad yo no. Pero imagínate la fuerza, la capacidad que Dios le había dado para el propósito que Dios le había puesto. Dice que lo destroza, dice que lo deja ahí y no le dice nada a sus papás. Cuando vuelve otra vez por ese camino, dice que se acerca a ver el león. Yo me imagino que Sansón decía: voy a encontrar gusanos adentro del león, pero para su sorpresa el león tenía un enjambre, el león tenía abejas, el león tenía miel. Y llega Sansón y agarra miel, se la come y le da a sus papás y se va caminando. Dices tú: ay, qué padre, qué bonita miel. ¿Te acuerdas que Sansón era un nazareo? ¿Te acuerdas que esa miel tan bonita que se veía no estaba tan bonita? Atrás de eso había muerte.
Y yo creo que pasa lo mismo con nosotros. Estamos caminando en Cristo, estamos caminando en el propósito, en el llamado, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y hay momentos en donde pecados, situaciones se ven tan dulces, pero detrás de ello hay muerte. Detrás de ello no es nada bonito. Ahora, el pecado sí te pone una cara donde hay satisfacción, donde todo está bien, pero no corras detrás de eso. No corras detrás de esa miel, no corras detrás de eso que tú sabes que va a traer muerte. Y si el día de hoy estás caminando y corriendo detrás de eso, detente, porque Dios ha puesto en nosotros espíritu de dominio propio. Ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos la capacidad de frenar y decidir: no voy a pecar. Antes de Cristo, cuando estábamos muertos, dice la Escritura, no teníamos la capacidad de decidir si pecar o no, simplemente pecábamos. Pero ahora en Cristo tenemos la capacidad de poder decidir si pecar, de poder de frenarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y caminamos en el poder del Espíritu Santo. Así que esa miel que a lo mejor estás viendo, ese dulce, no es necesariamente dulce. Por atrás de eso puede haber muerte. Y Sansón rompe el primer voto nazareo acercándose a este animal muerto. Y dice la Escritura que está la historia en donde va Sansón a casarse con esta mujer. Y era un lugar donde eran 7 días de fiesta, obviamente, donde tomaban vino. No lo dice tan claro la Escritura, pero muy seguramente Sansón hizo lo mismo de tomar vino. Y ahí es cuando rompe el segundo voto de nazareo, de tomar vino. Y vemos la historia, ¿no? Te voy a recomendar que la leas. Por el tiempo no podemos meternos tanto en cada detalle, pero a Sansón dice que les da un acertijo a 30 personas que estaban con él. De repente la mujer lo engaña. Sansón es descubierto. Dice que agarra 300 zorras y les pone una antorcha y las suelta a los campos y prende todos los campos de los filisteos. Entonces los filisteos agarran al papá de la novia y los queman y los maltratan y los matan. Y Sansón se enoja y va en contra de los filisteos. Y en el capítulo 15, nomás para que dimensiones un poquito, dice que mata a 1000 filisteos. Wow, esa era la capacidad que Sansón tenía, o la fuerza que tenía. Yo creo que si Sansón estuviera entre nosotros, muy probable fuera de los Avengers. ¿Sí? Se ubican los Avengers, superhéroes. Muy probable sería uno de esas personas, porque tiene una capacidad impresionante de su fuerza. Pero hay algo interesante en el versículo 17 y 18 en donde Sansón por primera vez en toda su vida clama delante de Dios y le dice: tengo sed. Es la primera vez que tú ves que Sansón clama delante de Dios, o empieza a medio tener una relación con Dios y le dice: oye, tengo sed. Y ves el milagro, porque dice que de una cuenca salió agua. Dice que Sansón se reanimó. Pero cuando estaba estudiando esto dije: muy probable la identidad que Sansón tenía, yo sé que lo vemos así, estaba en la fuerza que él tenía. Pero la fuerza simplemente era una habilidad que él tenía, un don que Dios le había puesto. La identidad verdadera de Sansón era que él había sido escogido por Dios para un propósito. Lo que definía a Sansón no era su fuerza. Era algo que él hacía. Lo que definía a Sansón no era su fuerza, es que él había sido escogido por Dios para un propósito. Hay un montón de cosas en el mundo, los momentos que vivimos, que están tratando de definir nuestras vidas. Las redes sociales, la moda, la manera en que te vistes, el dinero, tu estatus, que están tratando de decirte: es que tú así eres, es que así vas a ser. Pero nuestra identidad no está definida ni siquiera por el pasado. Yo sé que a lo mejor tienes un pasado muy oscuro, un pasado bonito. Tu pasado no define tu vida. La situación que ahorita estás atravesando no define tu vida. Eso no es el propósito de tu vida. Eso es algo que no define tu vida. Lo que define tu vida es que tú has creído en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso define tu nombre.
Eso define tu vida, que tú has creído en Cristo, que en el momento que tú creíste en Cristo, dice la Escritura que ahora tú eres un hijo de Dios, ahora tú tienes un Padre. Dice que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso define tu vida, y lo que Dios ha hablado a tu vida se va a cumplir, porque ahora tú eres un hijo de Dios, y eso es lo que define nuestras vidas, no otra cosa, no todo lo demás que estamos viviendo. Cristo es tu identidad. Nuestra identidad está puesta en la cruz del Calvario. Con esa es nuestra identidad para todos nosotros. Seguimos con la historia en el versículo, capítulo 16, y vemos a este Sansón, y conocemos la historia con Dalila, en donde va Sansón, dice, y se mete ahí con Dalila, y empieza a haber una serie de situaciones en donde Dalila, los filisteos le pagan una enorme cantidad a Dalila por descubrir cuál era el propósito, cuál era la fuerza que él tenía o de dónde provenía. Dice que fue muy muy bien pagada como para vivir toda la vida. Entonces muy probable yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Venga, pero Dalila engaña a Sansón. Sansón se deja ir por decisiones, y dice que lo atrapan los filisteos porque rapa su cabeza, y este es el tercer rompimiento del voto de Nazaret, donde rapa su cabeza y pierde toda la fuerza. Lo atrapan, dice la Escritura que le sacan los ojos y lo ponen a entretener a los filisteos en una fiesta. Ahora, en todo el capítulo 16 y al final, dice que por segunda vez en toda su vida Sansón clama a Jehová. Y no era para decir, Señor, ¿cuál es tu propósito? Perdóname. Dice, no, quiero vengar a estos filisteos porque me han sacado los ojos. Así que va a uno de los muros y clama al Señor, devuélveme la fuerza para poder acabar con estos filisteos que me han sacado los ojos. Y dice que en ese momento Dios le devuelve la fuerza, el Espíritu de Dios viene sobre él y derrumba todo aquel lugar. Y dice que mata más filisteos que en toda su vida había matado. Y en ese momento muere a Sansón junto con todos. Dice que sus padres lo agarran y lo van y lo entierran. Y ahí acaba la historia de Sansón. Pero me encanta esto porque con Dios no hay planes alternos. Dios se determinó a cumplir el propósito que había en Sansón. Y de la misma manera Dios está determinado a cumplir el propósito en ti. Dios está determinado a que camines junto con Jesús. Dios está determinado a que no vivas solamente una vida por vivirla, sino que vivas al lado de Él. Dios está determinado a que tú puedas conocerlo aún más y más, y que otra gente pueda conocerlo a través de ti. Yo sé que hay momentos en nuestra vida donde flaqueamos, donde nos apartamos de Dios y pensamos, Dios ya me desechó, Dios y yo ya no somos uno, ya no voy a ir a la iglesia, y pareciera que Dios nos hizo a un lado, pareciera que Dios tiene un plan, un segundo plan con nosotros, pero Dios no tiene planes alternos con nosotros. Dios está determinado a cumplir su propósito, y a que cumplir su propósito en ti, por el propósito y el llamado que Dios ha puesto en tu vida, porque en tu vida hay propósito. Dios ha puesto un propósito, Dios ha puesto un llamado en tu vida. Podemos ver en el libro de Jueces y en la historia de Sansón la fidelidad de Dios, que a pesar de las múltiples caídas, a pesar de los errores humanos, a pesar de las decisiones que tomó Sansón, la fidelidad de Dios estaba una y otra y otra y otra vez con él. Y de la misma manera es con nosotros. Dios es un Dios fiel, y por muy lejos que te sientas delante de Dios, Dios sigue estando ahí. Y Dios te está llamando en esta tarde, y Dios te está hablando a decir, hey, no me he rendido contigo ni me rendiré. Mi propósito sigue estando ahí contigo.
mi propósito, mi llamado sigue estando ahí contigo. Y aunque te pudieras apartar del Señor, y aunque te pudieras ir a un lugar, y aunque pudieras decir, el propósito, el llamado, la fidelidad de Dios sigue estando en ese lugar. Sigue estando ahí para que uno viene delante del Señor y ok, Señor, ¿qué quieres hacer a través de mi vida? ¿Qué quieres hacer a través de lo que tú has puesto en mi mano? ¿Qué quieres hacer a través de este huerto que me has entregado para trabajarlo? Porque el propósito es que ese huerto florezca. El propósito de Dios es que ese lugar donde tú estás, gente pueda conocer del amor del Señor. Y yo sé que hay personas aquí que se han alejado de Dios, o a lo mejor es la primera vez que vienes a este lugar y sabes que Dios te está llamando a conocerlo a Él. Yo quisiera cerrar y que te pusieras en pie en esta tarde. Y que si este es tu caso, tú te pudieras poner a cuentas delante de Dios. Tú pudieras decirle, Señor, aquí estoy otra vez. Porque Dios no es Dios de segundas oportunidades. Si eso fuera, ya no la hubiéramos gastado. Dios es Dios de miles de oportunidades. Y Dios está extendiendo su mano una vez más a tu vida, no para una segunda oportunidad, sino para abrazarte y decirte, estoy determinado a cumplir el propósito en tu vida. Y a lo mejor es la primera vez que vienes y nunca has experimentado este amor, este perdón del Señor. Estás en el lugar correcto. Dios quiere que lo conozcas. Dios no quiere que nada más vengas a una iglesia y cumplas un domingo y camines tu vida. Dios quiere conocerte. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere perdonar tus pecados, limpiarte y hacer una nueva vida en ti. Así que si estás ahí, solamente cierras tus ojos y ponte a cuentas con Dios. Era un pequeño tiempo para, si tú ya sabes que te habías apartado de Dios, que habías caminado con Dios, pero te habías apartado, habías caído en pecado, te habías apartado, ponte a cuentas con Él. Dile, Señor, aquí estoy una vez más. Él extiende su fidelidad para contigo una vez más. Él extiende su amor una vez más. Él extiende su cuidado una vez más para contigo. Ponte a cuentas con el Señor. Si este es tu caso, y voy a hacer este llamado muy en especial para todas aquellas personas que nunca han conocido este amor del Señor, esta fidelidad del Señor. Y el día de hoy Dios está llamando a conocerlo. Y si tú eres esa persona y todos con sus ojos cerrados, nomás indícamelo levantando tu mano para saber con quién estoy orando. Veo tu mano. ¿Hay alguien más que el día de hoy quiera rendir su vida delante del Señor? Veo sus manos y con tus ojos cerrados, acompáñame en esta oración y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdóname porque me he desviado. Perdóname porque me he apartado. Pero el día de hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que entres en mi vida. Te pido que vengas y perdones mis pecados. Y el día de hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús.